que era una masacre lo teníamos claro desde el primer minuto. Sabía que en aquella casa cuartel vivían familias enteras. Matar niños no se puede matar, ni en guerra ni en ningún lado. Tú oyes semejante bomba y es muy difícil pensar que es otra cosa que no sea un atentado terrorista. A mí me recuerda un escenario de guerra, como un bombardeo. No había palabras que pudieran mitigar el dolor que sentíamos. A partir de ese momento se empieza a morir. Mi compañero también se percató y dijimos, esto es una bomba. Era una mañana muy fría y muy húmeda. Buenas. Yo cuando llegué aquí podían ser las 6 menos 20, por ejemplo, nos cambiamos como hacíamos siempre, relevamos a los dos compañeros que había. Bueno, pareja, pillo el coche y me voy a casa a planchar la oreja. Vale. Buen servicio. Me cambié de ropa, salí a coger el coche que lo tenía aquí en esta parte. Entonces di una vuelta por todas las instalaciones. Me he apagado todas las luces que he podido. A ver si me sobrecarga esta vez. Y nos quedamos en la calle, mi compañero Pascual y yo. Vi cómo se paraba un vehículo unos metros antes de la verja. No llevaba luces, eso ya nos puso un poquitín en aviso. Llevaba una cazadora negra y hizo este gesto de abrocharla. Y mi compañero se acercó y le dijo: Oiga, ahí no se puede parar. Se fue a la parte de atrás del coche, hacia el maletero, a coger algo y salió corriendo. Ya vi que por el interior del vehículo salía humo. Entonces yo me acerqué por el otro lado y tuve la idea de abrir la puerta. Los compañeros del TEDAS nos habían explicado que si sospechábamos de bomba no abriéramos, porque podía estar conectada. Yo lo recordé y no la abrí, pero sí vi que salía humo dentro. Entonces dije: Pascual, esto es una bomba. Pero entonces observé un vehículo allí, estaba enfocado en dirección prohibida, en dirección contraria, y había dos fulanos dentro, uno al volante y otro atrás. El terrorista que dejó el vehículo gritó a los que le esperaban: ya está, ya. Le abrieron la puerta, saltó dentro y sin cerrar la puerta se cerró, del impulso de la arrancada salieron quitando. Y me dijo mi compañero: llama a los de explosivos. Voy a ver si le pillo en la avenida. ¡Vamos, corre, corre! Y subió corriendo a donde vivía uno de los de desactivación. Entonces yo, sospechando que había algo, por supuesto que un coche bomba no, voy a parar detrás del coche bomba. Y yo quise salir a la avenida de Cataluña, creo que llevaba la pistola en la mano, a ver si puedo cortarles el paso. Pero vi que venía un coche y se paró detrás del coche bomba. Estuve para unos segundos, me di cuenta que había humo dentro del coche. Yo no sabía quién era y le grité que se fuera. ¡Atrás, he hecho una bomba, atrás! Entonces hice marcha atrás. Me hizo caso, he hecho marcha atrás. La intención era clara: echar abajo el cuartel y matar tanto a guardias civiles como a sus familias. Era una cosa premeditada. El coche de la avenida Cataluña estaba dispuesto para explosionar sí o sí. Se oyó un estruendo tremendo, que se movieron los cristales. Una explosión tremenda, porque comentarios después se oyó en todo Zaragoza. Yo no había escuchado nada igual, se movieron las ventanas. Ver una ventana como a cámara lenta que se explosiona y se revienta, y una luz inmensa. Entonces oigo el estruendo de boom. Yo ya caí al suelo, perdí el conocimiento. Justo me vino para girar así y me pilló toda la explosión así de costado. Me cogió la explosión y me lanzó al patio, me pudo lanzar 20-30 metros. Ahí me cayeron puertas, ventanas, tejas, escombros, de todo.
Soy Rosa María Alcaraz. En el año 87 yo tenía 29 años y en la casa cuartel vivíamos mis hijas gemelas, Esther y Miriam, mi hermano Ángel, mi marido y yo. Mira que son bonitas, Y además son como 2 gotas de agua. Soy Juan José Barrera Anguita. Era guardia civil en aquella época, en el año 87, y me dedicaba a desactivación de explosivos de la Guardia Civil. Soy Francisco José Alcaraz Martos. Mi hermano subió a Zaragoza a estudiar también allí y vivía con mi hermana y mi cuñado y mis 2 sobrinas pequeñas. ¿El lunes sigue para Jaén? Llegamos a Zaragoza en el año 82. Encima justo del economato vivíamos nosotros. Cuando nos dieron el pabellón estaba de 2 meses, arreglamos todo y ya ellas nacieron ahí. Eran niñas, pues sí, que lloraban, pero eran buenas, no eran divertidas. Luego ya cuando ya fueron creciendo, bueno, pues como 2 iguales que empiezan a hacer travesuras y demás. ¿Qué tenemos aquí? 2 patitos feos, pero muy feos. Pues mi hermano llegó porque él estudiaba en una academia de peluquería y residía allí conmigo en el cuartel. ¿Has llamado a casa? No, vale. Dijeron, ahí hay 3 cuerpos, vale. Vi a las 2 niñas y Ángel no lo vi. Desde fuera se veía perfectamente la terraza donde mi mujer tendía. Aquel día había ropa tendida de las niñas. O sea que el terrorista que puso el coche sabía que arriba había niños. Al macarrón, sí, a la magüe, otero, otero, ti, 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 otero, otero, ti, 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 otero, otero. Soy Emilio José Capilla Franco. Mis padres murieron en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza con mi hermana y yo tenía 9 años en aquella época. Muy buena persona, lo tenía toda la gente, muy buena persona. Era una persona muy campechana, muy de pueblo, muy abierta a la gente. Me hace un poco tarde, cariño. Mi hermana, pues una niña de 12 años. La mayor parte del tiempo eran discusiones, riñas y peleas entre hermanos, pero vamos, de buenas. Y mi madre pues era quizá con la que más roce y más pelea tenía, porque era con la que andaba a diario, la que me llevaba y traía, la que hacía con nosotros todas las cosas. Que no tenga que ir yo a sacarte de la cama. Con la que más tiempo pasábamos, básicamente, porque claro, era la que estaba en casa. Recuerdos hay muchos y muchos momentos en los que te acuerdas de ellos, pero al mismo tiempo vivencias hay las justas. Me llamo Teresa y vivía en la casa cuartel de la Avenida Cataluña. Mi marido llevaba en la Guardia Civil 11 años. Mi marido quería traslado y al final lo pidió y se lo dieron y nos vinimos a Zaragoza. ¿No te molesta que nos hayamos trasladado desde Madrid? Cariño, que tú querías terminar tu carrera donde la empezaste, en Zaragoza. De la casa cuartel puedo contar muy poco porque estuve un mes. Me encontré que nos dieron un piso que tuvimos que limpiarlo porque estaba, que no se podía entrar. Y una vez que lo teníamos ya organizado, pues fue cuando nos pasó todo. Pero yo en el barrio estaba a gusto, estaba bien, pero no nos dio tiempo de conocer casi a nadie. Era una cría que era muy abierta, era muy juguetona, le gustaba mucho jugar con el balón, que se bajaba con su padre allí a jugar con el balón, correr en bicicleta, pues como otro crío cualquiera. Papi, vamos a jugar un poquito al patio. Y esos momentos, pues claro, los recuerdas muchas veces. Cuando salíamos a pasear, los 3, al cine que la llevaba mucho su padre. Es que son momentos que siempre los recuerdas, claro.
A mí me tocó uno de los últimos, sacar a uno de los últimos cadáveres. Recuerdo su nombre porque además lo oí cuando lo decían que era Sargento Pino. Un señor, era un señor. Y murieron él, la mujer y la niña, que era la más pequeña. Prácticamente trabajábamos juntos la mayoría de los días. Los de Pino también vivían encima nuestra, también nos conocíamos. ¿Dónde están los derechos de los Pinos? Dos criaturas que se quedaron huérfanos de padre y de madre y perdieron una hermana. ¿Dónde están los derechos de esas personas? Ese día cumplía 5 años, fue mi primer cumpleaños de hecho en Zaragoza, y yo lo que pensaba era pues eso, que no se habían puesto pues fuegos artificiales, como además días antes había sido el cumpleaños de otra, pues que se habían enterado y pues lo típico, que qué vas a pensar con 5 años. Muy temprano mi padre llegó a casa y me despertó diciendo que es que había sentido en el trabajo de que había habido un atentado terrorista en Zaragoza y que era en el cuartel. Lo primero que hice fue poner la televisión. De un coche bomba. De momento, nuestros datos. Es invierno, frío, poca luz, las 6:20. La calle se convirtió en un espejo, pero de cristales rotos. En la televisión en ese momento no ponían nada y me fui inmediatamente a marcar el número del cuartel de la Guardia Civil. No tiene línea. Tal vez esté saturada. Humo, fuego... Fue bajar al patio y esto parecía una zona de guerra. Era dantesco. Y yo notaba que me fluía la sangre o frío en la pierna y ya que no me podía mover y que no podía respirar. ¿Estás bien? Puedes levantarte. Venga, vamos. ¡Ah! ¡Para! Lo siguiente que recuerdo pues que estaba dentro del coche tumbado y me incorporé y tuve que salir por el parabrisas porque no pude abrir ninguna puerta. Señora, venga por aquí. Cuidado. Ese número lo marqué en muchísimas ocasiones. No sé, perdí la cuenta, 30, 40, 50 veces. Se había formado un montón de escombros inimaginables. Tabiques, puertas, alicatados. Cristales, eran persianas abombadas, techos de escayola absolutamente rotos, tirados por el suelo. Lo que hice fue ir inmediatamente allí y me encontré con aquel estremecedor espectáculo, porque era tan triste que para mí no han pasado tantos años. Para mí sigue siendo un encuentro dramático y permanente. Los focos alumbrando los escombros. ¿Alguien me puede decir si esta zona es habitada? Sí, familias enteras. El presagio que tenía de que aquel atentado hubiese afectado a aquel cuartel donde vivíamos era cada vez mayor. Todo el bloque entero se vino abajo, como una montaña de naipes. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Fuimos el primer coche patrulla en llegar. Me presenté, intenté colaborar, pero inmediatamente llegaron los bomberos. La primera casa que quedó en pie fue la nuestra. La de al lado se hundió toda entera y todo. Aquello fue gordo. Tuvimos la suerte de tener la verja cerrada, porque normalmente por la noche se cerraba la verja. Pienso que el terrorista hubiera intentado meterlo al interior. Me fui a poner de nuevo la tele y lo primero que me encuentro fue
los escombros del cuartel. Y una muñeca que reconocí de mi sobrina. De ahí es cuando empieza un infierno, que fue el viaje de toda mi familia para allá a Zaragoza. La casa cuartel era un edificio antiguo. Había como 3 patios interiores y había una residencia donde estaba ocupada por hijos del cuerpo. Pues de cualquier forma, 50-52 familias. A poco, sí, 200 personas como mínimo. La unión que había en la Avenida Cataluña, yo creo que no la ha habido en muchos cuarteles de España. Era un ambiente muy bueno, y bajábamos a tomar vermú aunque no estuviera el marido, o a tomar una Coca-Cola, o los domingos a misa porque venía el cura y nos hacía misa en el comedor. Un ambiente muy familiar. Los niños se sentían bien en cualquier casa. No creo que nadie pueda tener una infancia mejor que aquella. Jugábamos en el parque, salíamos en el patio, a los 2 patios que había. Poquito podemos recordar con 5 años. Niños jugando, pues los guardias en puerta, algún cumpleaños y demás de días antes y poco más. Realmente no pensaba que fuéramos un objetivo en primera línea para un atentado. Yo es que siempre me hacía la idea de que si hacían algo lo harían a la parte de atrás, porque no había nadie para vigilar, lo que vigilaban era la puerta y la calle principal, pero allí ya te digo que ni se me hubiera ocurrido. Yo me echaba a dormir tan tranquila. Y en el telediario lo ves todos los días lo que pasaba en aquella época. No en vano se llamaban los años de plomo, vamos a ver. Entonces sabíamos muy bien lo que podía pasar, pero tampoco te imaginas que te pueda pasar a ti, lógicamente. Salimos por la mañana, a cosas así de las 9:30 de la mañana aproximadamente. Fue un viaje eterno, daba por perdido cualquier esperanza de vida de mi familia. Que era una masacre lo teníamos claro desde el primer minuto. El principio es caótico, todo el mundo que llega deja el coche donde puede, se lía a desescombrar. Salí disparada y caí al suelo. Las piernas se me metieron de las dos debajo de del armario, los huesos hechos mistos. En el cerebro mucho calor y como si me hubieran retorcido la cabeza, lo mismo. Cuando nos dimos cuenta del hecho ya estábamos enterrados y el armario, que lo teníamos pegado a la derecha, se nos cayó encima. Entonces el armario fue el que evitó que toda la parte de arriba del edificio cayera sobre nosotros. Yo me desperté enterrado en escombros y con una barra de hierro, algo parecido aquí delante, que no me dejaba moverme. Y no sé cómo, moviéndome y sacudiéndome, pues terminé viendo un agujerito entre los escombros, escarbando y saliendo fuera. ¿Papá? ¿Mamá? Empecé a buscar a mi familia, claro, además de hecho, luego me dijeron que era imposible, pero yo juraría que había escuchado incluso a mi hermana pidiendo auxilio. ¿Y mi hermana? Te dicen que hay personas bajo los escombros y que solo queda una solución, que es empezar a desescombrar y acabar. Lo primero que hizo el bombero fue pedir silencio a los pocos que estábamos allí, para ver si oíamos voces. Recuerdo muy claro una niña rubia, la llevaba Agapito Soria en brazos, que luego salió esa foto mucho por allí. Fui el primer fotógrafo que llegó y entonces pude hacer la imagen esta del Guardia Civil viniendo con la niña. Y de alguna manera la cámara hace un poco de pantalla de cara a lo que está sucediendo, ¿no? Lo primero que vimos eran 2 niños colgados, solamente les quedaba del piso la cama y ellos no se podían mover porque había un hueco de 2, 3, 4 metros de un piso superior. Viendo todos los atentados que había, digo, algún día tendremos que llorar aquí en este cuartel, y así fue.
y aquella mañana fue una mañana muy dolorosa. Un viaje eterno que tuvimos que parar para echar gasolina. Recuerdo que entramos a un bar para entrar al servicio y coger algunas botellas de agua. En ese momento tienen puesta la televisión y es cuando dicen que la familia de los niños, en este caso de la gemela, habían muerto todos. Y bueno, aquello fue durísimo. Durísimo además porque no podía ni quería contárselo a mi familia lo que había escuchado en televisión. Yo recuerdo perfectamente todos esos años de plomo que llamamos, ¿no? Durante los años finales 70, principios de los 80, ETA había tenido una zona de actuación casi exclusiva, que era el País Vasco y Navarra. Cada 3 días asistíamos a un funeral. Y hay un momento en el que se produce un giro en la segunda mitad de los años 80. Y pasaron del tiro a la nuca al ametrallamiento. Y pasaron después, que es lo mucho más grave, al coche bomba. ¿Por qué ETA cambia su estrategia? ETA tenía su santuario en Francia. Francia no hacía caso a los requerimientos del gobierno español de Felipe González. ETA podía actuar sin ningún problema. Los comandos estaban aquí, la dirección estaba en Francia. A mediados de los 80, Francia comienza a dar los primeros pasos en la colaboración con ETA. Eso se traduce en que ETA tiene problemas para mantener el nivel de actividad terrorista de los años anteriores. O se empezaba a terminar el santuario francés. ETA recurre a dos procedimientos. Uno, extender el terrorismo fuera del País Vasco más de lo que había hecho hasta ese momento. Instala una célula permanente en Madrid a partir del 84, instala una célula terrorista permanente en Barcelona. Aquellos atentados como los que llamaban el País Vasco no le conducían a nada. Debían ser atentados de gran repercusión, de gran envergadura y sobre todo con muchísima sangre. Sabía que nos quedaba un viaje muy largo y entonces, bueno, pues lo sufrí en silencio durante todo ese camino hasta que llegáramos a Zaragoza, aunque siempre albergaba la esperanza de que, como todavía no habían salido los cuerpos, que finalmente fuese un error aquella noticia que había visto en la televisión. Y regresé a casa para llamar por teléfono y que se pusiera en organización el servicio de urgencias. Y ya me metieron en el coche de policía local y me trasladaron a la mutua de accidentes. Estaban llegando coches particulares y con heridos aquí al hospital. No sabes dónde ayudar, no sabes qué hacer. Viene la gente, te pregunta por sus hijos, por sus nietos, nadie sabíamos nada. Entré a un Bosch y vi una chaqueta de un guardia civil colgada. Lo primero que hicimos fue estabilizarlo, tranquilizarlo. No pudimos en ningún momento saber qué es lo que había pasado. El hombre no atendía razones. Nos lo dejaron incluso con el arma que no sabíamos cómo poder quitársela. Ver a gente deambulando tanto de la casa cuartel como de los vecinos de la zona y un silencio de respeto. Porque nos decían que traían niños muertos y yo me acuerdo que le decía a la de mi planta: ay, hermana María, por favor, que yo no quiero entrar con los niños. Y fueron ellas las encargadas de limpiarlos, adecentarlos. Los niños que salieron muertos estaban aplastados, eran unos niños pequeños. Me acuerdo hasta el color del pijama que llevaban una especie de esquijama de color azul. Y sobre todo a un adulto que estaba con su pijama, ojos abiertos y lleno de polvo. Es decir, era una persona que la había matado, que se había despertado con el ruido, con el estruendo y había fallecido.
Doctor, necesito saber qué ha ocurrido con mi marido y mi niña. A lo mejor usted... Me desperté, yo no sabía ni dónde estaba, tampoco veía nada porque tenía toda la cara muy inflamada, no podía abrir los ojos. No tiene ningún hueso roto, pero la contusión facial es grave. Pues a mí me afectó mucho en la cara, aquí lo llevaba abierto, aquí lo llevaba también y en la pierna. Luego, claro, luego estuve mucho tiempo que yo no podía casi andar porque no, las piernas eran como si fueran corcho, ni me las sentía. ¿Has visto a mi sobrino José Luis? Vivía aquí en el cuartel. José Luis lo conozco, pero no lo he visto. Ay, Dios mío, que esté bien. A mí la que más se me quedó grabada es una señora que era familiar de un guardia civil. Yo vi el gesto de la mujer que venía a preguntarle a un guardia civil que estaba de espaldas con toda la guerrera manchada de polvo y todo. Entonces me impresionó esa escena de la impotencia que tenía la mujer sin saber si la persona que buscaba estaba viva. Seguimos desescombrando y oímos una voz debajo de los escombros. Creo que he oído la voz de una mujer. ¿Por dónde? Por aquí. Voy y me dicen, hay una señora abajo. Meto la mano, lo que es toda mi mano, y toco un pelo. Que me ahogo. Los compañeros fue dramático, en segundos. Ponen con un equipo de respiración aire, cuando echamos aire salen llamas, se empieza, que me quemo, quitamos eso. Esto es todo en segundos, no os podéis imaginar. Echan un tendido de agua, echan a la vez aire. Eran segundos en los que nos jugábamos la vida de aquella persona, todo el mundo desescombrando, todos ya, médicos, enfermeros, todos. Y al final, ya cuando teníamos la cara de la mujer a vista, pues fuimos desescombrando un poco mejor, salió y esa mujer pudo vivir. ¡Aquí! ¡Aquí parece que hay alguien! Sabíamos que había alguien encima, porque cada vez que pisaban lo de la columna yo notaba peso en la rodilla. Pedimos ayuda. Oímos voces. Entonces vimos el bombero levantando unas tablas, vimos ya a Barrera que estaba en su pabellón, pero debajo de escondido entre los escombros, ¿no? Ella estaba mal metida y yo estaba adelante, entonces me sacaron primero a mí y después la sacaron a ella, tirando. Y lo primero que me preguntó fue por sus hijas. Es que no sabíamos si estaban vivas o estaban muertas. Nuestra vida empezó de otra forma. No sé dónde están. Tranquila. Yo creo que Mavi se empieza a morir. A partir de ese momento se empieza a morir. ¿Cómo está? ¡Sí, vámonos! Raquel, vámonos, que Agustín la va a buscar. Por favor. Yo tengo que confesarles que durante muchos momentos de aquellos años pensé que nunca acabaríamos con esto. La Guardia Civil era un objetivo de ETA y Zaragoza había sido lo de los panetes. Anteriormente pues era un objetivo, yo creo, estudiado por ellos. Ya en el año 87, a principios de año, hubo un atentado contra aquí en Zaragoza. En ese atentado era contra el vehículo de transporte militar que llevaba a los profesores a la Academia General Militar. Es para ETA una forma de atacar a lo que ellos consideran que son los poderes reales del Estado. Yo iba sentado en el primer asiento de la derecha. En ese atentado murió el conductor y el comandante que iba sentado detrás del conductor. Aquel año 87 fue un año con dos atentados de impacto emocional brutal, que fueron Hipercor y Zaragoza. Matar niños es algo muy impopular incluso para los terroristas. Entonces tienen que derivar las responsabilidades hacia terceros. De decir que ellos no pretendían, igual que dijeron que en Hipercor que ellos habían avisado. Cuando el atentado de Hipercor, el 19 de junio del 87, lo que esta gente hacía era matar por matar. El nexo de unión es precisamente el que mueren muchos niños en esos atentados. Y parece que no, pero cuando mueren niños, el sufrimiento se multiplica por el infinito.
Nunca habíamos coincidido en los últimos años toda la familia en una cena de Navidades. Era el primer año después de muchos años donde mis padres estaban preparando lo que es la reunión familiar. Tu madre ya ha comprado el turrón. Hombre, he comprado el turrón, he comprado todo, cariño. Ninguna Navidad ya fue igual. Siempre esas Navidades se han quedado marcadas para toda la vida. Gracias que el cuartel pues, tenía unas paredes de 30 a 45 centímetros de anchura. Si hubiera sido el edificio de ahora de ladrillo, los 17 pabellones que estábamos ocupados, yo creo que no hubiéramos salido ninguno con vida. Son cosas que, a ver, estás acostumbrado a vivirlas por televisión. No crees que te van a suceder nunca y tan cerca. Atendimos a vecinos que acudían por los efectos secundarios de la onda expansiva y de la explosión, por los cristales. Porque llegaban no solamente personas que habían tenido heridas o traumatismo, sino hubo muchas crisis también de ansiedad. Viene la gente, te pregunta por sus hijos, por sus nietos, nadie sabíamos nada. Fue muy duro. Fuimos a los hospitales intentando localizar a alguien de mi familia y fui con mis tíos, iban ellos preguntando y hasta que ya decidieron dejarme en casa y seguir ellos la búsqueda. Estábamos mi bisabuela y yo solos viendo las noticias y ya dieron en una de las listas de nombres que dieron los de mi padre y mi madre. El de mi hermana no. Ese día cuando llegamos a clase y Rocío no está, estábamos todos muy preocupados, sobre todo preguntando al profesor qué había pasado con Rocío. Nos damos cuenta de que no solamente ha muerto Rocío, sino que han muerto sus padres también. La hecatombe es total porque queda Emilio, un chaval de 8 o 9 años, sin nadie. A la tarde ya nos confirmaron que uno de los niños que estaban irreconocibles era ella. Sientes que falta alguien, ¿no? Porque juegas con ella todos los días, estás jugando y sí, alguien falta. ¿Y qué quieres ser de mayor? Guardia civil con mi papá. Pues entonces tendrás que estudiar. Los servicios de información de la Guardia Civil ya teníamos capacidad de localizar a la totalidad de los miembros de un comando. Esa facilidad de investigación lleva a ETA a cambiar la forma de configurar sus comandos. Y empieza a utilizar los llamados comandos itinerantes. El comando Argala, que es como se llamaba este comando, digamos especial, porque era especial, era de los que dependían directa y únicamente de la dirección. Era una célula formada exclusivamente por ciudadanos franceses. Pues era un comando especialmente peligroso, del cual no tenían conocimiento otros comandos. Una célula extremadamente secreta que no figuraba, que no estaba en la estructura ordinaria de los dos aparatos que tenía ETA. Y por supuesto, si eran completamente desconocidos cuál era su estructura para el resto de la militancia, también lo sería para la fuerza de seguridad. Tendrían más dificultades en identificarlos. La condición de franceses les permite pasar desapercibidos. Nos costó muchísimo conocer cómo estaban funcionando, quién lo componía y cómo se movía en el territorio nacional. Tener en cuenta que al no situarse en un punto concreto, la investigación era compleja. No daba tiempo a terminar la investigación cuando cometían el atentado en una ciudad diferente, en un escenario diferente. Cuando el coche se acerca al cuartel, ahí nos derrumbamos todos, porque ver la ruina del cuartel, las condiciones en las que quedó, ahí en ese momento me vine abajo. Un guardia me informa de que mi hermano y mi dos sobrinas habían fallecido. Me derrumbé. ¡Ay, por Dios! ¡Las niñas! ¡Las niñas! Lo único que quería es intentar ver a mi hermana y a mi cuñado. Ya mi hermana y mi cuñado la habían acogido un amigo suyo de Zaragoza y entonces vamos a su domicilio a verlos, ¿no? Y las palabras sobraban y no había palabras que pudieran mitigar el dolor que sentíamos y solamente nos quedaban las lágrimas y los abrazos nada más.
reconfortar a alguien que le han matado, pues por ejemplo, los hijos o el esposo o la esposa, pues es muy difícil. Me marcó mucho, incluso a veces entonces pensaba, y yo habría podido hacer algo más por ellos. Quitar la vida de una persona, eso nadie lo puede hacer. También hubo algunos especies de milagros, como 2 niños de 5 o 6 años que sobrevivieron indemnes cuando se cayó toda la habitación rodeada de ladrillos y ellos 2 en una cama indemnes, gracias a Dios. Desesperación, miedo, muchas cosas, muy malas sensaciones. Me echaría hasta llorar, cosa que no hice en su momento, y ahora mismo sí que lloraría con lo que pasó. Nos costó entender a todos, es una cosa que hablamos en el botiquín, ya no solo mía, que alguien provocara aquello apretando un botón. ETA, es decir, puso el listón muy alto. Cualquier punto podía ser objeto de un atentado. Ellos mismos, con la violencia, arruinaron su causa, la que tuvieran. Fue un rescate duro y difícil a nivel anímico y a nivel profesional. Después de lo que había visto allí me apetecía ver a mi hija, que en ese momento tenía, que no había cumplido todavía los 3 años. Una vez que terminaba, llevan a un autobús a las mujeres al Hotel Avenida, los familiares del hotel se portaron con nosotros de maravilla. La gente venía sin nada, los damnificados venían absolutamente sin nada, venían con las manos en los bolsillos. Lo que sí fue curioso ver la respuesta de la gente de Zaragoza en el momento que se enteró que ellos necesitaban ropa, necesitaban calzado, necesitaban de todo, pues empezaron a venir gente con juguetes para niños, con ropa de caballero, con ropa de señora. Hay muchos recuerdos, pero es una mezcla pues de tristeza de ver la gente cómo llegaba a nosotros, niños que no sabían qué es lo que pasaba, personas mayores que no llegaban a comprender por qué podían ocurrir esas cosas. Sobre las 5 o 5:30 de la tarde fue la última persona, cadáver, rescatada, y ya a partir de ahí sí que entraron las máquinas. Ya claro, ya nos retiramos. Y para mí ha sido el peor día de mi vida como bombero. Yo creo que era un atentado apetecible para la organización terrorista ETA. El atentado de Zaragoza fue en cierto modo preámbulo de algo que ya se estaba tramando, que ya se estaba gestando, que eran unas conversaciones con ETA en Argel, que en mi opinión fueron decisivas, en parte también para la paz que hoy disfrutamos, ¿no? El gobierno español y ETA habían establecido una serie de contactos en Argel que habían quedado interrumpidos por la muerte del máximo dirigente Txomin Iturbe. Todos los grupos políticos estaban a favor. ETA pretende que el gobierno traslade a Argelia para suceder a Iturbe a otro dirigente de ETA, Eugenio Echeveste, Anchón, y el gobierno no se decide a dar ese paso. Las negociaciones de Argel fracasaron y ETA decidió dar una tuerca a su macabra y bárbara historia. Por eso utilizó los cochebombas en el cuartel de Casa Cuartel de Zaragoza, en la Casa Cuartel de Vic. Ellos querían féretros blancos encima de la mesa para forzar al gobierno a negociar. Y efectivamente lo consiguieron. Comenzaron una nueva estrategia que acelerase una negociación para tener ellos una salida. Mientras el avión que llevaba los cuerpos de mi familia iba para Jaén a enterrarlos, otro avión salía de España para seguir las negociaciones de Argel. ¿Qué es lo que permitió reaccionar a la gente? También el famoso pacto de Ajuria. El impacto emocional fue tan grande, la repulsa ciudadana fue tan enorme, la conciencia de paz fue tan exigente que el pacto de Ajuria en gran parte es consecuencia también de esto. Un mes después del atentado de Zaragoza, donde por fin todas las fuerzas políticas firmaron un documento después de 50 horas de trabajo en Ajuria. El pacto de Ajuria en gran parte representa la superación de esa línea divisoria de la sociedad vasca para pasar a una en la que estamos los demócratas y en otra los violentos. Fue un punto de inflexión histórico, uno de esos puntos en los que a la hora de recorrer la historia
del terrorismo de ETA, uno puede recordar que a partir de ahí realmente empezamos a ganar. Admiro la fortaleza de mi hermana y de mis cuñados para estar allí delante de todos los féretros en el gobierno civil. De hecho, yo cuando llegué a la sala donde se encontraban los ataúdes de mi hermano y de mi sobrina y el resto de vecinos, no pude entrar porque era insoportable ver el dolor y el sufrimiento que padecíamos tanta familia que estábamos allí. La plaza de todo lo que es la plaza del Pilar estaba llena de gente. Había un público inmenso y había unos familiares que lloraban. En fin, yo no puedo soportar cuando veo una mujer, una madre o una esposa llorando. Fue una celebración realmente conmovedora porque toda la ciudad estaba conmovida, no se cabía en el Pilar. Yo estaba deshecho y mi familia estaba deshecha. Los ataúdes de los blancos de las chicas, eso era, se partía el alma, a mí me se partía el alma verlo. Yo no sé, yo pocas veces lloro, pero aquel día yo creo que solté todas las lágrimas que tenía que soltar. Fue muy tenso porque cuando entramos, un pequeño grupo de los periodistas que estaban allí, pues estaban charlando entre ellos, entre risas, y algo que nos molestó a todos y especialmente a mi cuñado, al cual se dirigió a ellos para decirle que por favor que se mantuviesen en silencio y que no se rieran por respeto a nosotros, ¿no? Un entierro de mi familia y que tenían que guardar un respeto. Les avisé una vez, no me hicieron ni caso, y la segunda vez hablé con el abad de la catedral y le dije que o se iban los periodistas o no se celebraba. Hay que entender, había perdido 2 niñas de 4 años, que es que las adoraba. Los familiares de las víctimas se han negado a que ningún medio de comunicación tome ninguna imagen en el interior de la Basílica del Pilar en este funeral. Luego el salir fue muy triste, entre que estaba lloviendo, empezaron a gritarles a las autoridades. Cuando vinimos al funeral, los 2 ministros, el de Defensa, que era Narcís Serra y Barrio Nuevo, a quien insultaron muchísimo fue al ministro de Defensa, mucho más que a Pepe Barrio Nuevo y a mí. Narcís Serra intentó volverse ante alguien y yo le dije, mira Narcís, olvídate. Eran momentos en los que la sociedad ya se empezaba a manifestar muy claramente y aquí en Zaragoza fue impresionante porque, claro, el que hubiera muchos muertos y además 5 de ellos niños. Había muchísima gente, estábamos ahí todo el mundo, los compañeros, los padres. Ahí es de verdad donde supimos lo que había pasado. Y en ese momento además me dijeron, ¿quieres estar ahí delante y para mí fue emocionante, ¿no? Como recuerdo para mi compañera, Rocío. Tendrán que decir por qué utilizaron las armas contra un pueblo y contra un país. ¿Por qué mataron a personas, a policías, a gente, a empresarios, a periodistas, etcétera, etcétera, etcétera? La lista es larga, más de 800, más de 10.000 heridos en esta historia. ¿Para qué? Para nada. El precio siempre lo pagamos las víctimas del terrorismo. Jamás lo pagan los terroristas, ni muchísimo menos los políticos. Porque eres una víctima, pero tú no eliges ser víctima, es que a ti te eligen. Puede haber gentuza tan cruel, tan cobarde y que actúe de esa forma indiscriminada, matando sin
sin sentido y sin mirar a quién matan, es que no lo puedo entender. Por muchos años que viviera no lo entendería. Unos ponían los muertos y otros ponían las balas, no hay más. Yo lo que quería era justicia, lo que sigo queriendo, justicia. Que son inhumanos, lo dudo que pida ninguno perdón. No merecen perdón, por lo menos ni perdón. Eso no se debe de olvidar nunca, porque somos muchas víctimas y ha habido muchos muertos, entonces tiene que estar ahí, se tiene que saber lo que ha pasado. Y los que han hecho lo que han hecho, esos tienen que pagarlo. La captura de Henri Parot en un coche cargado de explosivos con los que pretendía atentar contra la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Da unos nombres franceses que nadie conoce. En los interrogatorios, pues digamos que su colaboración fue total, o sea, se vació. Y él proporciona la información de cómo había sido el coche con el que se atentó en la Avenida Cataluña. Allí es cuando sabemos que es Amonal y allí es cuando sabemos el mismo dispositivo de iniciación. Es decir, el funcionamiento del artefacto del coche de la Avenida Cataluña era igual con el que se pretendía atender en la ciudad de Sevilla. Si algo le queda a ETA es Josu Ternera, porque es el abuelo de la organización, es el mayor de todos. Yo siempre me he preguntado, ¿pero por qué Josu Ternera sigue libre? Aparecerá. ¿Hará una autocrítica? Pues también le pido a él, a Josu Ternera, que ha sido responsable de ETA durante mucho tiempo, que pueda hacer una autocrítica. Han pasado 30 años y yo ahora mismo lo estoy reviviendo como el primer día. Lo que más recuerdo sobre todo es el silencio. Y eso es lo que más me dejó marcado. Una especie de vacío que te dices, esto es una sin razón. Tengo el olor del humo y del quemado grabado. Se perdieron vidas inútilmente. Dos guardias civiles que se abrazaron y que les oí como decían, de esta nos hemos librado. ¿Sabes lo que siento? El no poder haber hecho más. Los aragoneses de buena fe debemos lamentarlos. Pues a mí se me viene el mundo abajo, vamos, se me hunde todo. No tiene... Nada tiene ni pies ni cabeza, la gran pregunta es el por qué y por qué. El sentimiento es eso, hundido. Al principio lo único que piensas es que ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Y por qué? Y de ahí no sales. Un duelo muy largo y donde el dolor no me permitía ni siquiera poder ver las fotos ni de mi hermano ni de mi dos sobrinas. De hecho, a día de hoy no sé ni dónde están enterrados. He sido incapaz de entrar al cementerio y saber dónde se encuentran enterrados. Nunca he sabido en realidad si estarían orgullosos, si estarían decepcionados, nunca, no lo sé. No lo sé. No somos nada más que supervivientes, estos son 30 años. Las veo reflejadas en ella muchísimo. Me acuerdo de mis hijas de pequeña y bueno. Aquel número al que llamaba continuamente y que nunca contestó era el 976291145, un número que se me ha quedado marcado para siempre.